bonito lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Acabamos de escuchar un testimonio precioso de lo que el Señor hizo ayer con nuestros jóvenes y el Señor se está moviendo. El Señor está haciendo cosas grandes en cada una de nuestras vidas, en la iglesia. ¿Lo creemos? ¿Amén? El Señor se está moviendo. Y esta semana el Señor me ponía una pregunta en el corazón y quiero transmitírtela. ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué esperabas que estuviese ocurriendo en este determinado momento en tu vida? En tu alrededor. Si soy honesta contigo, yo soy una persona muy soñadora, por decirlo de una manera buena. A mí tú me dices, vamos a ir en esa dirección. Y yo no solo me imagino hacia dónde vamos, sino me imagino cada paso del camino, cada cosa que encontraremos. Pues mira, las subidas serán así, el camino será de tal manera. Y David dice, bueno, él me conoce bien, que me monto mis películas en la cabeza. No sé si eso te pasa a ti también o solo me pasa a mí. De hecho, un pequeño ejemplo de esto es cuando nosotros nos íbamos a casar, empezamos a preparar la casa. Empezamos a pintar, empezamos a hacer la mudanza y nosotros, ilusos de nosotros, pensábamos que íbamos a terminar en 2 semanas, que en 2 semanas todo iba a estar listo. Esas eran nuestras expectativas. Sin embargo, pasó 1 mes y 1 semana, por lo menos hasta que todo estuvo listo y preparado. Nuestras expectativas eran 2 semanas y la realidad fue un poquito diferente. Sin embargo, estábamos seguros de que el Señor nos estaba llevando por ese camino. Pero hay momentos en los que nuestras expectativas, las expectativas es los razonamientos que hacemos en nuestra cabeza de cómo esperamos que las cosas deben ocurrir, hacen que no veamos lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Nuestras expectativas a menudo nos llevan a la decepción. Sin embargo, la esperanza es en quién está puesta nuestra confianza. En Dios. La esperanza nos señala a Cristo. Amén. Tenemos que aprender a someter nuestras expectativas, porque de otra manera viviremos en una decepción constante. Y todos aquí somos diferentes, estaremos pasando por situaciones diferentes, edades diferentes. Sin embargo, tenemos varias cosas en común. Primero que nada, que tenemos a Cristo, que somos parte de su cuerpo. Y también que todos somos humanos y nos montamos nuestras expectativas. Todos tenemos expectativas que tenemos que afrontar. Y si miramos en la Biblia, podemos encontrar que las personas que vemos aquí también tuvieron que afrontar sus expectativas. Y me gustaría que hoy nos centremos en la historia de José. Es una historia que hemos escuchado muchas veces, pero me gustaría que me acompañes y vamos a verla hoy de una manera diferente. José era hijo de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, pero dice que en la palabra dice que amaba profundamente a José porque lo tuvo en su vejez. Así que vamos a leer en Génesis 37, del 5 al 9. Vamos a leer cómo cuando José era pequeño, cuando era un muchacho, el Señor le dio un sueño. Génesis 37, versículo 5 dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd,
ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Impresionante, ¿eh? Los sueños que este muchacho tuvo, que José tuvo siendo un muchacho. El Señor le estaba mostrando cómo Él lo iba a poner en un lugar de autoridad. Y eso en la cultura judía era raro. No era lo natural por cultura, porque el primogénito era el que tenía un lugar mayor. Y podemos ver que este sueño se cumplió, pero que tardó alrededor de 20 años hasta que llegó su cumplimiento. Y vamos a leerlo. Acompáñame a Génesis 42, 6. No te preocupes, no vamos a leer todos los capítulos de la historia de José, porque si no me echarían del púlpito. Génesis 42, 6 dice: Y José era el señor de la tierra, quien le vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahí vemos el cumplimiento del sueño que José tuvo. Pero pasaron alrededor de 20 años entre que él tuvo ese sueño y el cumplimiento. Y tengo un gráfico y me gustaría si lo podemos poner, que nos va a ayudar a entender un poquito los altibajos de la historia de José. Porque hay veces, mira, José tiene un sueño y a lo mejor su expectativa era que iba a llegar directamente, sin ningún altibajo, hacia el cumplimiento de ese sueño. Sin embargo, no fue así. José, sus hermanos estaban molestos con él, así que lo vendieron como esclavo a Egipto. Una vez estando en Egipto, es llevado a la casa de Potifar, que Potifar era el capitán de la guardia de Faraón. Y ahí parecía que todo iba un poquito mejor, pero en ese momento la esposa de su amo lo acusa injustamente y lo ponen en la cárcel. Y después de todos esos años, el sueño se cumple. Recibe un sueño de parte de Dios. Y seguro que lo recibiría con muchísima ilusión. Pero estoy segura que él no se imaginaba que las cosas iban a ocurrir de esa manera. Esas no eran sus expectativas. Incluso puede que estuviese pensando que las cosas estaban saliendo al revés. Seguro que no pensaba que lo iban a vender como esclavo. No imaginaba que ese cumplimiento iba a ser en Egipto. Seguro que no se le pasaba por la cabeza que iba a tener que pasar por la cárcel. Y esta historia la leemos rápidamente en 5 minutos, pero fueron alrededor de 20 años de proceso, 20 años de crecimiento, 20 años de prueba de su carácter, 20 años de desesperanza, de tristeza posiblemente. Fueron años difíciles, de luchas internas. Y puede que hoy tú te sientas en esa manera. A lo mejor llevas tiempo orando por algo, o el Señor ha puesto un sueño en tu corazón. A lo mejor hay una semillita dentro de tu corazón y estás viendo que las cosas no están ocurriendo como esperabas. A lo mejor no son las expectativas que tú tenías. A lo mejor en ese momento que apareció ese sueño en ti, tenías mucha ilusión.
y ahora no sabes, no entiendes qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Pero Dios quiere animarte hoy. Dios quiere recordarte que Él es fiel, que Él sigue al control, que igual que Él cumplió con su voluntad para la vida de José, va a cumplir con la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros y para su iglesia. Y hay 3 cosas que me gustaría que nos enfocásemos en la vida de José y que podemos aplicar a nuestro proceso, a ese proceso en el que nos encontramos hoy. Podríamos decir muchísimas cosas más, pero creo que se nos iría el tiempo. El primer punto es preparación de carácter. Acompáñame a Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Como hemos dicho antes, José es vendido como esclavo y estando en Egipto lo compra Potifar y empieza a servir en su casa. Y en este capítulo, si seguimos leyendo, podemos ver que el Señor le da favor en la casa de Potifar. Y Potifar confía tanto en él y le dan todas las responsabilidades de la casa. Y el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, es José hablando, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí la mujer de Potifar intenta llevar a José por un mal camino, le propone algo que no está bien. Y José le dice, ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? ¿Cómo podría yo fallar también a Potifar, a mi amo? Y yo aquí veo una preparación de carácter. Yo aquí veo que este joven José recibe un sueño de parte del Señor y las cosas que están pasando a su alrededor no están siendo como él pensaba. Sin embargo, él se mantiene fiel en esa circunstancia. Él se mantiene fiel a las autoridades que se encuentran allí. Él se mantiene fiel a Dios. Él persevera en ese momento de proceso, en ese momento en el que no entiende qué es lo que está pasando. Y el Señor obra en su vida. En medio de ese momento, Él se mantiene fiel y perseverante. Y estos son años de preparación para Él, son años de modificación y de transformación de carácter. Son años que sirvieron para preparar a José, para afrontar aquello a lo que el Señor le iba a llevar. Él no iba a poder estar al frente de Egipto con esos 17 años. Estos fueron un tiempo de preparación en el que el Señor le dio la sabiduría que iba a necesitar para poder estar al frente del país cuando eso llegase. Y en ese momento, en ese tiempo, Él se mantuvo fiel, Él se mantuvo firme, Él se mantuvo perseverante. Él honró al Señor allí donde estaba, independientemente de la circunstancia en la que se encontrase. En Romanos 5, el versículo 3, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. José estuvo afrontando dificultades reales. Él estaba afrontando situaciones dolorosas. Y hay momentos en los que nosotros afrontamos momentos de sufrimiento, momentos de dificultades reales.
No son tonterías. Ahora, ¿qué hacemos en medio de esas dificultades? ¿Nos mantenemos fieles y perseverantes? Porque a eso es a lo que el Señor nos está llamando. Nos está llamando a mantenernos, a perseverar en el sufrimiento, a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Dios. Esa esperanza no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Esa esperanza depende de aquel en el que estamos aferrados, de Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Y Él, en medio de ese momento difícil, de ese momento doloroso, Él prepara nuestro carácter. Él está trabajando en nosotros. Él nos está ayudando a ser más como Cristo. Así que sabemos que nuestro Dios es fiel. Sabemos que Él está obrando en medio de esa situación difícil, como obró en la vida de José, preparando su carácter. Pero no solo preparó su carácter, y esto me lleva al punto 2, y es que en medio de ese momento difícil en el que se encontraba José, Dios estaba reenfocando su perspectiva. En medio de las situaciones difíciles, Dios reenfoca nuestra perspectiva. Y hay un pensamiento que no se me va de la cabeza, y es que hemos sido creados para alabar a Dios. Hemos sido creados para glorificarle. Esa es nuestra razón de ser. Estar con Dios y alabarlo. Amén. Ahora, si los sueños que Él pone en nuestro corazón no están siendo para glorificarlo a Él, algo no está bien. Si Él no va a ser glorificado en medio de ese sueño, si Él no se va a llevar la gloria, ahí hay que probar el sueño que estamos teniendo. Si en esa perspectiva no está Dios en el centro, sino estamos nosotros en el centro de nuestra perspectiva, a veces el Señor tiene que ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva, a reajustar esa perspectiva. Dice en Génesis 37, el versículo que leímos al principio, dice que José fue delante de sus hermanos y les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. José tenía un sueño que iba a ser cumplido, tenía un sueño que venía de parte del Señor. El Señor iba a cumplir su voluntad en él. Pero en este tiempo de proceso, alrededor de estos 20 años, el Señor estaba transformando su perspectiva de las cosas. Él quería sacar a José del centro de su expectativa. Él quería que Dios estuviese en el centro de ese sueño. Dios estuviese en el centro de esa expectativa. Dios tenía grandes planes para José. Dios iba a obrar de una manera maravillosa en su vida, increíble. Pero Dios iba a ser glorificado. José no iba a ser glorificado. Dios iba a ser glorificado a través de ese sueño. Así que nuestra forma de probar las expectativas es mirar quién está en el centro de las mismas. ¿Estoy yo en el centro de mi expectativa? Porque si es así, ya sabemos que esa expectativa a lo mejor no viene de Dios, aunque el sueño sí provea de Él. Y en este tiempo de proceso, el Señor quiere realmente obrar en nosotros. Él quiere que veamos las cosas como Él las ve, que las veamos a través de sus ojos, a través de su corazón. El Señor está recolocando nuestra forma de ver las cosas. Hay una historia en la Biblia también, que es la historia de Jonás. Y Jonás fue un profeta que el Señor usó grandemente, le dijo: ve a Nínive y habla a esta ciudad grande y diles que yo voy a destruir Nínive. Y Jonás fue, llegó a esa ciudad y dijo lo que el Señor le había mandado. Y ¿sabes una cosa? Que todas las personas de Nínive, todas las personas de esa ciudad se empezaron a arrepentir de sus malos caminos. Dijeron: vamos a arrepentirnos. Yo
¿Tú te imaginas que vamos ahí a Sevilla y empezamos a predicar el Evangelio y todo el mundo en Sevilla empieza a arrepentirse? Sería un milagro maravilloso. Sin embargo, Jonás no fue capaz de ver el milagro que el Señor estaba haciendo porque estaba demasiado enfocado en su propia perspectiva, en su propia expectativa. El Señor hoy quiere que veamos que sus propósitos van más allá. Él quiere obrar en nosotros, Él quiere preparar nuestro carácter y Él quiere también ayudarnos a ver las cosas como Él las ve. Él quiere glorificarse, como José fue un gran testimonio en Egipto, fue un gran testimonio para el mundo en esa época. El Señor quiere glorificarse en tu vida a través del sueño que Él ha puesto en tu corazón, a través de esa petición por la que llevas tiempo intercediendo, pero Él quiere estar en el centro, Él quiere ser glorificado cuando eso se cumpla. Y el tercer punto es, Dios no solo obró en la vida de José cambiando su carácter y su perspectiva, sino que también Dios le mostró su amor. Dios le mostró su amor. Vamos a leer Génesis 39, versículo 19. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. En otra versión, aquí dice, Dios le mostró su misericordia. En otra versión dice que Dios no dejó de mostrarle su amor. En medio del momento más bajo que José vivió, que era encontrarse en la cárcel, en medio de este momento de angustia, de no entender qué era lo que estaba pasando a su alrededor, Dios le mostró su amor. Puede que José, de repente, cuando estaba en la casa de Potifar, encontrase una estabilidad, encontrase que, oye, sí, estaba siendo esclavo, pero dentro de lo malo, por lo menos estaba en un momento estable. Y sin embargo le ponen en la cárcel y se encontraba, yo me imagino que se encontraría sintiéndose perdido, se encontraría dolorido en medio de esta situación, sin comprender. Pero dice que Dios le mostró su misericordia, Dios le mostró su amor y le dio favor delante del hombre que llevaba el guardia de la cárcel. Y me gustaría que repitas conmigo. No dejó de mostrarle su amor. Repite conmigo. No dejó de mostrarle su amor. Dios no dejó de mostrarle su amor, aún en ese momento tan complicado. Y nosotros, a veces, podemos asociar amor con una acción o con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, el amor de Dios no se limita por las circunstancias que nos rodean, por las cosas que podamos ver. El amor de Dios va más allá. El amor de Dios es la esencia de quién Él es. Y lo vemos reflejado en lo que hizo en la cruz por ti y por mí. El amor de Dios va muchísimo más allá de cualquier circunstancia. Dios estaba con José en medio de ese momento difícil. Dios no lo dejó, no lo abandonó. El Señor estuvo a su lado y le dio favor. Le dio la confianza del guardia de la cárcel. Y en medio de las circunstancias en las que te encuentres, por muy difíciles que sean,
No estás solo. El Señor está ahí a tu lado. Él está por encima de cualquier circunstancia. Las circunstancias que te rodean no limitan el amor de Dios. Su amor lo vemos reflejado en la cruz. Él sigue siendo el rey de esa situación. Él sigue estando en control. Él sigue siendo Dios. Él es fiel, independientemente de las circunstancias. Él permanece fiel porque Él no puede cambiar quién Él es. Él es fiel. Y sabemos que tenemos un Dios que sabe lo que es el sufrimiento. Él sí que sabe lo que es el sufrimiento. El que se entregó en una cruz por amor a ti y a mí, Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es venir y saber que iba a morir por ti y por mí y tomar esa decisión. Y en ese momento en el que estás pasándolo mal, no estás solo. Él está ahí a tu lado. Él sabe lo que estás pasando. Él está contigo. Él nunca dijo que no tendríamos aflicciones, pero Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay veces, para ir concluyendo, hay momentos en los que, como con la vida de José, el Señor pone en nosotros un sueño. El Señor pone en nosotros un anhelo. Hay algo en nuestro corazón que ha puesto el Señor. Sin embargo, hay momentos en los que las cosas no ocurren como esperamos. Pero las circunstancias a nuestro alrededor no limitan a Dios. Él permanece fiel, Él permanece amoroso. Él nos está guiando, Él está trabajando en medio de ese tiempo de proceso, en ese tiempo de preparación. No es un tiempo perdido, el momento en el que te encuentras no está perdido. El Señor está obrando, está preparando tu carácter. El Señor quiere que nos mantengamos fieles y perseverantes ahí donde nos encontramos, por muy difíciles que sean las circunstancias. El Señor quiere que nos aferremos a la esperanza que tenemos en Él. El Señor quiere darnos su manera de ver las cosas. Quiere que veamos nuestro alrededor como Él lo ve, no a través de nuestras propias expectativas, sino a través de su voluntad. Y no estamos solos, tenemos a un Dios que sabe lo que es pasar por dificultades, sabe lo que es enfrentar tribulaciones. Él fue traicionado, Él sufrió muchísimo. Y Él está con nosotros, sujetándonos de la mano y mostrándonos su amor en medio de las dificultades. Ahora bien, ya estoy terminando, pero me gustaría decir pasos prácticos que podemos hacer para poder someter nuestras expectativas a Dios, para que esas expectativas no aplasten nuestra esperanza. Y el primer paso, seguro que hay más, pero me gustaría decir que ora y dile al Señor cómo te sientes. Hoy estamos hablando del Día del Padre y Dios es nuestro Padre. Él es un buen Padre. Él no se va a asustar porque le digas, me siento triste, me siento decepcionado, no entiendo lo que está ocurriendo. No se va a asustar. Si tú hablas con Él y le dices, me encuentro de esta manera, abre tu corazón y deja que Él ponga su mano para que Él también te muestre la verdad, para que Él cambie tu forma de ver las cosas y te ayude a verlas como Él las está viendo. Segundo paso es, tenemos personas de autoridad que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Recurre a ellas, a los pastores. Diles, necesito ayuda, necesito que ores por mí y por esto, me encuentro afrontando esta situación. Y la tercera cosa es, alábale a Dios por quien Él es. No por lo que estés viendo a tu alrededor, sino porque Dios no cambia, Él es fiel, Él ha entregado a su Hijo por ti y eso ninguna circunstancia lo puede quitar. Y en ese momento lo estamos glorificando y lo estamos poniendo a Él en medio de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Amén. Cierra ahí tus ojos.
y entrégale al Señor ese sueño, ese anhelo, aquello que está en tu corazón hoy, esa circunstancia en la que te encuentras. Esas expectativas, esa manera de que esperabas que las cosas iban a ocurrir. Señor, venimos a ti con corazones sinceros, Señor. Te damos a ti las gracias porque tú eres un buen Padre. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú nos escuchas, Señor. Y Señor, gracias porque tú estás por encima de todo. Y Señor, queremos entregarte hoy nuestras circunstancias, Señor. Una vez más, Señor. Queremos poner en tus manos lo que estamos viendo a nuestro alrededor, Señor. Nuestra vida, nuestras familias, Señor. Esas cosas que nos hacen sentir dolor, Señor. Esas cosas que no entendemos, Señor. Esos momentos de tristeza o de decepción, Señor. Lo ponemos en tus manos. Y Señor, te los entregamos a ti. Toma tú nuestras cargas, Señor. Queremos hoy reconocer y declarar que tú eres el Rey de cualquier circunstancia, Señor. Que tú eres el Rey de nuestras vidas. Que tú eres todopoderoso, Señor. Guíanos para honrarte en medio de esta circunstancia en la que nos encontramos, Señor. Guíanos en cada paso que demos, Señor, para glorificarte a ti. Señor, te exaltamos, Señor. Gracias porque tú estás a nuestro lado en medio de cualquier circunstancia. Gracias por tu infinito amor, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu amor en esta situación, Señor. Queremos descansar en tu amor, Señor. Y Señor, descansamos en ti. Reconocemos tu grandeza, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque las circunstancias pueden cambiar, nuestros sentimientos, emociones pueden cambiar, pero tú no cambias, Señor. Tú eres el baluarte de nuestra vida. Tú eres la roca sobre la que edificamos nuestra casa, Señor. Y declaramos que tú eres fiel, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Gracias porque tu voluntad se va a cumplir, Señor, a tu debido tiempo, Señor. Ayúdanos a honrarte en este tiempo de proceso, Señor. Te exaltamos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.